Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. El día de hoy nos vamos a centrar en un tema más de las culturas pre-incas como ya hemos venido trabajando. No sin antes, esperando que se encuentren muy bien en casa con la bendición de Dios, tanto ustedes y sus familiares, y adoptando las medidas de seguridad como lavarse las manos y toda la higiene correspondiente para así evitar este virus. Y sé que pronto vamos a salir de toda esta situación y nos vamos a volver a encontrar en aula de clases. Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente a uno de nuestros temas que nos toca el día de hoy. Nos vamos a enfocar en este periodo de horizontes que ya lo había elaborado John Rowe para seleccionar cada cultura y las culturas que van a estar o han estado a lo largo de la historia de nuestro país. Y ya hemos hablado de Chavín, hemos hablado de Paracas, hemos hablado también de Nazca e incluso hemos hablado de Mochica y lo importante que seguramente se quedaron grabados y pasmados con la última clase sobre los huacos sexuales y eróticos, pero que ya les expliqué su fundamento. El día de hoy nos vamos a centrar en una cultura incluso más grande que Mochica, más grande que Chavín, Paracas y Nazca. Esta estuvo casi en el término de ser un imperio, pero no lo fue. El que sí va a ser conocido, llamado como un imperio, va a ser la cultura Wari, que es la siguiente clase el cual vamos a tocar. Pero hoy nos vamos a concentrar en una cultura que se va a originar en el altiplano, en la meseta del Collao. ¿De qué cultura estoy hablando? Estoy hablando de la cultura Tiahuanaco. Y ojo que Tiahuanaco también tiene su terminología que ahora en la clase lo vamos a ver y lo vamos a repasar. Para lo cual, antes de empezar de compartirles pantalla, por favor, alisten su lapicero, alisten su cuaderno para que puedan tomar nota de los puntos más importantes que el día de hoy vamos a trabajar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a trabajar. Aquí tenemos a la gran cultura Tiahuanaco. A ver, empezamos. A ver, vamos a ir observando primero las imágenes. Este es uno de los templos muy conocidos y que fue elaborado, y cuando Tiahuanaco estuvo, fue uno de los templos o una de las ciudades de mayor extensión y sobre todo esplendor. Estamos hablando del templo de Kala Sasaya. Y al centro ustedes observarán, ahí al fondo es como una portada, así es, eso se le llama la portada del sol y hay un monolito al centro también. Noten la diferencia o las características de la estructura, de las construcciones a base de piedras lisas, encajonadas, que lo cual los incas también van a adoptar parte de ella y la van a llevar a la parte del Cusco para que luego también pueda ser extendido a todo el Tahuantín suyo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esta gran cultura llamada Tiahuanaco o Tiahuanacu, también como algunos la mencionan. Bien, Tiahuanaco es una gran cultura, es una sociedad gobernada en esa época, como ya lo hemos hablado, por una casta teocrático-militar. Teocrático, ya sabes que es un sacerdote quien está encargado de la parte de las ofrendas hacia los dioses y tiene mucho poder. Y también los militares ya aparecen aquí, porque los ejércitos se van a encargar de conquistar territorio y así expandir toda la zona geográfica de esta gran cultura llamada Tiahuanaco. Y por ende va a ser una cultura colonizadora, ya que va a ir expandiendo su territorio, conquistando a tribus menores o poblados menores también, para así de esa forma expandir su zona geográfica de comercio, sobre todo, que era muy importante. En la agricultura, como ellos están en una zona del altiplano, van a desarrollar una agricultura de altura, por ejemplo, papa, yuco y quinoa. Y la ganadería no va a ser cualquier tipo de animal, como tú sabes, en la parte altoandina se encuentran las alpacas y las llamas, y también los guanacos, y es por ello también que el término de Tiahuanaco viene referido a este animal llamado el guanaco, que ahora lo vamos a ver. Muy bien, vamos a ver a continuación la cerámica. Aquí les presento al famoso vaso ceremonial llamado quero. Este vaso ceremonial, este tipo de cerámica va a ser muy elaborada por Tiahuanaco y por los incas también va a ser elaborado más adelante, pero ¿para qué? Este tipo de cerámicas no era simplemente lo utilizaba el poblador común, sino sobre todo era para ofrendas hacia los dioses. Este tipo de cerámica, los colores van a ser siempre opacos, como tú observas en la imagen, pero sobre todo va a ser, como ya les mencionaba, para las ofrendas. Tipos de cerámicas así, se van a elaborar cántaros también con esas formas globulares y también de esos colores.
En la escultura, las esculturas van a alcanzar incluso hasta los 7 metros de altura. A esto se le van a llamar, las esculturas elaboradas de piedra, se les van a llamar monolitos sobre todo. Este tipo de monolitos, como las estatuas rígidas y de corte cuadrangular, o sea, son altas y una especie de corte de cuadrado, por ejemplo, el monolito de Bennett, van a tener esta característica de esta cultura tiahuanaco. Estas construcciones también van a ser levantadas durante la época temprana, o sea, cuando Tiahuanaco recién estaba apareciendo. Recuerda que Tiahuanaco va a tener 3 etapas fundamentales. Durante la etapa clásica solo se van a hacer algunos arreglos y se van a añadir algunas nuevas esculturas, porque es la clásica y la inicial. Luego viene la intermedia y la parte final. Ahí tenemos lo que ya les hablaba, por ejemplo, el monolito de Bennett. Esa base de piedra, casi 7 metros de altura y un corte cuadrangular. Si tú te das cuenta, analizas bien la parte de su forma geométrica. La escultura, ahí está también, y la cerámica representativa por el famoso vaso ceremonial llamado quero. En la escultura, en ambos costados, y sobre todo en algunos casos y a manera de ángeles, se van a ubicar 3 hileras de 8 personajes de perfil y corriendo hacia la figura central, alados y también ricamente ataviados. Un total de 32 figuras. Estas van a ser encontradas, por ejemplo, en una de las paredes elaborados como decoración por parte de los tiahuanaquenses, pero ya sabemos y entendemos que tiene mucho significado para ellos, o tuvo mucho significado para ellos en aquel entonces como parte de su cultura y su religión. En la cultura tiahuanaco, aquí más o menos hay una especie de cuento. A ver, tenemos Tiay Banaco, siéntate, descansa guanaco. Tiay Banaco es un término que significa siéntate y descansa guanaco. Esta es una leyenda incaica. Se dice que esta frase salió de labios del Inca que conquistó el Collao, o sea, donde estuvo Tiahuanaco en el Collao, el Inca que llegó a conquistar. Cuando llegó a dominar esta zona en personalmente el Inca con su ejército, dijo, Tiay Banaco, siéntate, descansa guanaco. Al invitar a sentarse en presencia suya a un chasqui que había ido al Cusco y regresaba a Tiahuanaco portando el importante mensaje. Admirado por las cualidades atléticas de aquel hombre, le honró comparándole por su extraordinaria velocidad con el ágil y elegante camélido andino. No te olvides que en esa época el sistema de mensajería era los chasquis. No había otro tipo de serpos, no había correos, nada. Un chasqui podía recorrer incluso si el Inca personalmente le entregaba un mensaje, no podía descansar. Según cuentan las crónicas, o narran las crónicas, que cada chasqui, si el Inca le encomendaba un mensaje, solamente podía descansar cada 15 minutos en un tambo. Un tambo era como un hospedaje en cada cierto punto del Capac Ñan o los caminos del Inca. Entonces, el Inca cuando llegó al Collao, le mandó a un chasqui que era neto de esta zona de la cultura tiahuanaco, le mandó un mensaje para que lo lleve al Cusco y nuevamente traiga el mensaje. El Inca pensó que se iba a demorar una eternidad, pero oh, sorpresa para el Inca, aparentemente este chasqui, este guanaco, como él le mencionaba en comparación, porque guanaco, este camélido para los incas era un animal muy sagrado y venerado, lo va a comparar porque este chasqui regresó muy rápido con el mensaje importante desde Tiahuanaco hasta el Cusco y de Cusco hasta Tiahuanaco nuevamente. Entonces, he ahí más o menos donde guarda el término Tiahuanaco por guanaco, por este gran camélido andino, el nombre de esta gran cultura. Ahí tenemos la ubicación de la cultura Tiahuanacu, o Tiahuanacu, como se observa también en la imagen, va a estar ubicado en la meseta del Collao. Actualmente lo que es Bolivia, pero también lo que era parte del Perú, va a compartir y sobre todo va a estar a orillas del gran lago Titicaca. En la clasificación, como ya les mencionaba, va a tener 3 periodos: temprano, clásico y postclásico decadente. Temprano cuando inicia y va a empezar con una arquitectura monumental, van a edificar grandes cosas, grandes templos. Hasta ahí, con la agricultura, van a llegar a su esplendor como tope. En el clásico ya solamente hacen pequeños arreglos como en la parte de los monolitos que van a aparecer o parte de la estructura también. Y en el postclásico decadente ya es una época total de cambios. ¿Por qué?
Si dice decadente, va a caer poco a poco, ya va a ser menos importante esta parte de la cultura, ya no va a haber florecimiento cultural, sino toda una decadencia. La cerámica va a perder su calidad en el acabado, la textura y el pulido. Y la metalurgia, que era importante para elaborar pendientes de oro, alhajas o adornos para los templos, simplemente se va a usar ya el bronce estañífero, que es una especie de aleación y ya no tan importante solamente el oro, por ejemplo, como se usaba antes, o la plata. Por ejemplo, aquí tenemos los dibujos de la época temprana y clásica de la cultura tiahuanaco. Ahí tenemos una especie de monolitos elaborados por ellos y también nota la diferencia que tienen por ahí figuras antropomorfas. Mire, ese monolito tiene dos báculos. ¿Dónde hemos hablado de un monolito? Y al costado, en la portada del sol, esa portada también se observa muy bien y detalladamente al centro, tiene una especie de divinidad principal para ellos, pero tiene dos báculos, donde hemos hablado acerca de esta divinidad con dos báculos. ¿Recuerdan ustedes? Claro que sí. Hemos hablado en la cultura, la inicial, la matriz, que es la cultura chavín, que desde ya presentaba una divinidad sujetando dos báculos, pero de forma antropomorfa porque tenía colmillos y tenía garras en la parte de las manos y en la parte de los pies también. Una figura antropomorfa que también se le conocía como el dios llorón o el dios de los báculos, muy importante para los tiahuanacos, y cuando los incas llegan a conquistar y a dominar, también van a respetar parte de esta divinidad que era fundamental para los tiahuanaquenses. Entonces, hacia el año más o menos 1300, ya después de Cristo, el fenómeno tiahuanaco de esta gran cultura va a llegar a su máximo apogeo. Se desconocen las causas exactas, pero al parecer fue interno por migraciones y sobre todo porque un poderoso estado imperial va a extender su dominio sobre la parte del área altiplánica. Estamos hablando de que Huari va a tener mucha importancia también en esta zona y se va a convertir en un imperio, y casi por ahí, pocos años de duración de Huari, van a aparecer los incas y van a conquistar y van a dominar toda la zona del altiplano y la meseta del Collao, como también lo mencionaba en la leyenda. No te olvides que por ahí es necesario que ya conozcas la verdad. Te han contado de la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo, que ellos son los que originaron el Tahuantinsuyo, esta gran leyenda o la leyenda de los hermanos Ayar, pero son solamente leyendas, porque aparentemente los estudios actuales ya están relatando que los sobrevivientes de la cultura tiahuanaca, cuando fue arrasada, simplemente van a escapar desde el altiplano hacia la zona del Cusco. Y uno de los sobrevivientes va a ser un curaca, un sacerdote principal llamado Apotambo. Y este Apotambo, cuando se instala en el Cusco, él va a tener un hijo. Y cuando ya poco a poco crece el señorío del Cusco y más adelante el Tahuantinsuyo, se va a ir formando de a poco, este joven mozo hijo de Apotambo se va a llamar Manco Cápac, y con Manco Cápac inicia el Cápac Cuna. ¿Qué es el Cápac Cuna? La lista oficial de todos los incas. Entonces estamos hablando que de esta cultura tiahuanaco va a salir los descendientes directos de los incas. Dato importante porque a veces no se conoce a profundidad. La cerámica. Ahí tenemos los vasos como el quero, que es el principal, que es en quechua. El quero significa madera, ¿de acuerdo? Debido a su composición también. Este vaso ceremonial quero va a ser replicado, pero en una forma más amplia. Por ejemplo, ahí tienes los cántaros o los recipientes tiahuanaquenses. Esto va a ser muy importante porque, si bien es cierto, el quero era un vaso pequeño ceremonial, van a hacer una réplica más grande, como ese recipiente que ustedes observan, que tiene esa forma globular con asa doble, que ahí podían transportar todo tipo de líquidos, por ejemplo. Las características de Tiahuanaco, ahí está, que se va a ubicar a 3.842 metros de altitud, al sur del lago Titicaca, es su ubicación exacta, y toda la meseta del Collao se va a ubicar. Y en esta zona de Tiahuanaco va a ser poblada también por otras etnias, como los Collas, Lupacas y Pacajes, que más adelante se van a expandir y van a acabar también terminando por azotar de una forma de hostigar a esta cultura llamada Tiahuanaco.
En la religión, ahí está, hemos hablado, por ejemplo, en la Puerta del Sol. Ahí tienen más cerca, incluso, a la divinidad principal, que es el dios de los báculos o también el dios llorón. No es una especie de daño al monolito que ustedes observan debajo de los ojos, sino son una especie de lágrimas. Y eso lo hemos visto desde la cultura chavín. Tiene cabellos de serpiente, ¿de acuerdo? Salvo que esta figura no se observa que tenga colmillos de jaguar, como ya lo habíamos observado en Chavín, pero este también, dios de los báculos, va a estar en la portada del Sol como divinidad principal para los tiahuanaquenses. Estamos hablando que cultura tras cultura fueron pasando sus tradiciones, como la religión, que fue muy importante también. Y también se observa la imagen de una llama amarrada. Esto significa que fue la mascota predilecta o el animal predilecto en esta zona del altiplano. Pero aquí, sobre la religión, sobre el dios de los báculos. Tipos de manifestaciones, desarrollaron mucho la escultura, como ustedes observan, danzas típicas también, sobre todo en ceremonias o festivales. La cerámica y la religión fueron parte de esta gran cultura tiahuanaco. Entonces, hemos aprendido que también incluso en Tiahuanaco hubo cabezas clavas, pero pequeñas, que también fueron de Chavín y sirvieron como la de Chavín, pero más pequeñas, que sirvieron para adorar y para decorar también diferentes templos. Entonces, estamos hablando que tiene mucha trascendencia desde la cultura chavín hasta esta cultura tiahuanaco que ya hemos visto actualmente, o bueno, en este instante. Para reforzar, tenemos lo siguiente. En la organización económica, ahí ellos se van a basar sobre todo en la ganadería, la agricultura, el comercio y las artesanías. Por ejemplo, tienen la papa, que cuando ellos utilizaban la técnica del disecado, esa papa se convertía en chuño y eso era muy importante como parte de su alimentación y su dieta. Tenían la especie del maíz también para su alimentación y la coca. No te olvides también que la carne, al disecarla y por el clima, esa carne que la ponían a la intemperie se ponía muy dura y esa carne con una especie le echaban antes una especie de sal, se ponía dura y podían cocinarla a través de los días. Eso se le llama el charqui. El chuño y el charqui como técnica de disecado a través de la conservación de alimentos fue muy importante gracias a su ubicación en el altiplano también. Van a tener otros productos para su consumo como la quinoa, maíz, yuca y oyuco también. Y no nos olvidemos que los animales que van a criar van a ser las llamas y las alpacas dentro de los camélidos. Ahí está, por ejemplo, los artesanos van a utilizar la lana, arcillas, piedras, bronce, que era la aleación de cobre y estaño, ¿para qué? Elaborar cántaros, elaborar dijes, elaborar pulseras, adornos y también elaboraron el famoso vaso ceremonial llamado quero. Ahí está, tres etapas fundamentales si hablamos de la parte de la construcción y la parte geográfica, el aldeano, urbano y expansivo también. La arquitectura fue muy grande. Por ejemplo, ahí está. Esta es Tiahuanacu, la parte céntrica, cómo más o menos estuvo construida. La pirámide de Acapana es una de las principales pirámides truncas que tienen varias gradas escalonadas. Hay una especie de templete semisubterráneo, como ustedes observan en el número 3. En el número 4 estaba el templo principal de Calasasaya. El número 5 estaba un templo similar, pero como una especie de plaza que era Putuni. El número 6 era Quericala, una especie de viviendas. Y el número 7 era la pirámide de Pumapunku, también escalonada con forma trunca. Y el número 8, una especie de museo. De esta forma estaba, actualmente, de esta forma estaba compuesta lo que era la cultura tiahuanaco en su máximo esplendor. Ahí tenemos a Capana, cómo fue elaborada, de acuerdo, las gradas, cómo era, incluso antes, ahí tienen la imagen, una especie de pirámide trunca, muy bien construida y diseñada por los tiahuanaquenses. Pumapunku, también ahí tienen los vestigios en la actualidad o los restos de esta gran cultura que está en la parte de Bolivia, porque no se olviden que está en el altiplano, en la meseta del Collao. Y también el famoso templo de Cala Sasaya, en el cual ahí tenemos los principales monolitos que se han llegado a encontrar de forma o de corte cuadrangular, pero que representan fundamentalmente los sacerdotes y divinidades de esta cultura tiahuanaco. Y la famosa Puerta del Sol, que es un monolito de 4 metros de largo y 2.18 de ancho, donde está
tallada la imagen de la divinidad principal o el dios para ellos, Huiracocha, rodeado por 48 geniecillos alados como su protección, 48 exactos en esta famosa Puerta del Sol. Y también me olvidaba mencionarles de las famosas chulpas. Profesor, ¿qué son las chulpas? ¿Dónde enterraban los muertos? Hemos visto, por ejemplo, en Paracas, que ellos tuvieron dos fases, dos tipos de tumbas de copa invertida y rectangulares donde enterraban a sus muertos. En cambio, los tiahuanaquenses no van a enterrar a sus muertos hacia la parte de abajo, sino van a enterrarlos hacia arriba. Para eso van a diseñar construcciones, como ustedes observan, de tipo arquitectónicos, a base de piedra. A estas se le van a llamar las chulpas, que son construcciones funerarias de piedra donde van a enterrar sus muertos, como ustedes observan en la imagen. La organización social, esta sobre todo, ya les había mencionado, estaba a base de una forma teocrática militar. Los sacerdotes y los militares controlaban la parte de toda la sociedad y tenían todo el poder. ¿Por qué? Porque ellos rendían el culto a los dioses y sobre todo tenían bajo su control y su dominio la clase explotadora. Y tenemos también la clase explotada. La clase explotadora eran los sacerdotes y los militares, y la clase explotada simplemente eran los campesinos, pastores, artesanos, pescadores, cargadores y también los esclavos de los pueblos conquistados y dominados. Ahí tenemos como la escultura del monolito de Bennett. Esta fue dada en el nombre de Bennett. ¿Por qué se llama Bennett? Porque fue dado gracias al descubridor, que fue el arqueólogo Bennett también. Entonces tiene 7 metros y 30 centímetros de altura y un peso de 17 toneladas aproximadamente, todo a base de piedra, increíblemente. Muy bien, entonces hemos logrado observar la parte principal de esta cultura tiahuanaco. Ahora, para reforzarnos un poquito más, vamos a observar un video corto, ¿de acuerdo?, del Proyecto Panaca, que nos va a explicar acerca de esta gran cultura. Proyecto Panaca presenta la cultura tiahuanaco, los señores del altiplano. La cultura tiahuanaco o tiwanaku fue estudiada, entre otros arqueólogos, por el alemán Max Uhle, el boliviano Carlos Ponce y el estadounidense Alan Colata. Sin embargo, ya se tenían noticias sobre sus vestigios gracias a los escritos dejados por el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano y decayó sobre el final del llamado Horizonte Medio, entre los años 250 a.C. y 1100 después de Cristo aproximadamente, coexistiendo con la cultura Wari. Se desarrolló en Tiwanaku, a orillas del lago Titicaca, en la frontera de los actuales Perú y Bolivia, llegando a ocupar parte de la costa del Perú, el norte de Chile, el noroeste de Argentina y el oriente de Bolivia. Al ser tiahuanaco una cultura longeva, los historiadores le han atribuido diversas fases o etapas, variando en cuanto a su periodificación. Así, por ejemplo, el arqueólogo Wendell Bennett dividió Tiahuanaco en 3 periodos: temprano, clásico y decadente. Posteriormente, Carlos Ponce señalaría que fueron 5 épocas, estableciendo el inicio de esta cultura en el año 1500 a.C. con el periodo aldeano, el periodo urbano temprano, el periodo clásico y el periodo imperial. Pese a encontrarse en una zona altiplánica, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, los agricultores tiahuanacos supieron dominar la altura y dureza del territorio de la meseta del Collao, controlando los pisos ecológicos y cultivando, por ejemplo, papa, quinoa, maíz, yuca y oca. También practicaron la ganadería, criando animales como la llama y la alpaca, y la pesca lacustre en el lago Titicaca. A efectos de intensificar su agricultura, crearon un gran número de camellones o guaru-guaru para mitigar las heladas nocturnas durante las campañas de siembra, siendo las ciudades de Lucurmata y Pachiri las que destacan por esta técnica de cultivo. Asimismo, realizaron la deshidratación de tubérculos y animales, como la papa y la carne de llama, obteniendo el chuño y el charqui respectivamente, logrando así la conservación de estos alimentos por largos periodos, utilizándolos luego durante las épocas de sequía y escasez. Fue una sociedad clasista y teocrática, cimentada en el poder religioso. La élite tiahuanaquense ejercía su poder e influencia mediante alianzas y colonizaciones, integrando a varios grupos étnicos y lingüísticos.
También gozaban de la posesión de grandes rebaños de camélidos y el control del transporte de los productos que comercializaban. Basaron su economía en las actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, comercializando sus productos mediante el trueque con pueblos y regiones con los que lograban tener contacto. Según el arqueólogo Carlos Ponce, se puede establecer que Tiahuanaco contó con al menos 49 gobernantes, hecho que el arqueólogo deduce de la obra Memorias historiales y políticas del Perú del cronista español Fernando Montesinos. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado vestigios que puedan corroborar dicha interpretación. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Tiahuanaco, su capital, la misma que, según el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, fue un foco de peregrinación con influencia en todo el Andes central. Ubicada en las riberas del río del mismo nombre, al sur de la ciudad de La Paz, presenta plataformas, patios hundidos y pirámides escalonadas, destacando la pirámide de Acapana, Pumapunku, Calasasaya, Coricala y Putuni. Los Tiahuanaco eran politeístas, siendo el dios Huiracocha o del báculo la deidad principal y para algunos investigadores, además, sería el mismo dios al que los incas le rendían culto. Asimismo, la evidencia arqueológica indica que los tiahuanaquenses habrían adorado también al dios Chachapuma, el que era representado por una persona con máscara de felino, nariz alargada, con un hacha en una mano y una cabeza trofeo en la otra, por lo que era conocido como el sacrificador. En el ámbito religioso, también debemos mencionar las ofrendas y sacrificios de animales y humanos. Así, en las excavaciones realizadas en el sitio arqueológico de Acapana, se han encontrado, entre objetos de alfarería, 10 entierros humanos correspondientes a hombres y niños desmembrados sin cráneo, acompañados de camélidos también desarticulados. En el año 2019 se encontraron, mediante excavaciones submarinas, ofrendas realizadas en la isla del Sol del lago Titicaca, lo que permitió establecer al arqueólogo belga Christophe Delair que los pobladores tiahuanaquenses habrían sido los primeros en ofrendar objetos preciosos en dicha isla entre los años 500 y 1100 después de Cristo. Para Delair, los hallazgos conformados por quemadores de inciensos de cerámicas en forma de puma, restos de llamas juveniles sacrificadas y ornamentos hechos de oro, conchas y piedras, ayudarían a comprender el comportamiento religioso de los antiguos pobladores altiplánicos. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, metalurgia, escultura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los Tiahuanaco desarrollaron importantes centros urbanos. Así, además de su capital, podemos mencionar a la ciudad de Concohuancane, centro administrativo a 25 kilómetros al sur de Tiahuanaco, donde se halla la construcción de un canal subterráneo y 5 monolitos. Asimismo, se han encontrado restos arquitectónicos como las terrazas de Pumapunku y el templo Calasasaya o Piedra Parada, donde se observa la presencia de monolitos plantados verticalmente, cuya finalidad habría sido el servir como observatorio solar para señalar las estaciones del año. En una de las esquinas de este fabuloso templo es donde encontramos a la famosa Portada del Sol. Este portal lítico fue trabajado en un solo bloque de piedra de más de 4 metros de ancho y 3 de alto. En la parte superior y central se encuentra esculpida en alto relieve la figura del dios Huiracocha, sosteniendo un báculo en cada mano y rodeado de dioses menores. Para algunos investigadores, esta construcción no tendría otro fin que el de representar un calendario astronómico, mientras que una antigua leyenda aymara señala que la enorme puerta guarda un secreto escondido, el mismo que en el futuro ayudará a la humanidad en apuros. Respecto a la metalurgia, los Tiahuanaco conocieron el bronce, usándolo para la elaboración de herramientas y armas. Asimismo, trabajaron el oro y la plata para la fabricación de elementos ornamentales, aunque su ejecución fue un tanto rústica en comparación con la precisión con la que trabajaron el arte lítico. En cuanto a la escultura, se han encontrado monolitos de gran tamaño y de carácter monumental, como el fraile o dios del agua y el Benet, que representaría a una autoridad o personaje poderoso que, según algunos investigadores, podría corresponder a una mujer. Ambas figuras fueron esculpidas en arenisca. La textilería fue realizada usando como materia prima la lana de llamas y alpacas, con la que confeccionaron su vestimenta, tapices y mantos pintados que habrían sido utilizados, además, para adornar las paredes de sus templos.
Sus diseños fueron principalmente geométricos y representaban animales y deidades como el dios Huiracocha. Su cerámica se caracterizó por ser de elaborada producción técnica e iconográfica. Fue incisa y polícroma, usando los colores rojo, anaranjado, marrón y blanco, con representaciones de animales como el cóndor, felinos y serpientes. Las figuras representativas de la cerámica tehuanaquense fueron el quero, vaso de cerámica o metal que servía para beber chicha y era usada en ceremonias rituales, y el pebetero, que servía como quemador de incienso en los templos. Tiahuanaco comienza su decadencia a mediados del año 950 después de Cristo, cuando empieza a perder el poder político en sus territorios periféricos, como el Valle de Azapa en Chile y Moquegua en Perú, sufriendo simultáneamente el abandono de su ciudad capital por parte de sus pobladores, siendo esta situación aprovechada por pequeños grupos familiares que empezaron a asentarse en la meseta del Collao. Otro aspecto que podría mencionarse es que su agricultura se vio seriamente afectada como consecuencia del fenómeno del Niño, el que originó sequías y desabastecimiento, haciendo insostenible la supervivencia de esta importante cultura altiplánica. Bien, entonces como hemos observado acerca de esta gran cultura tiahuanaco, la parte fundamental que podemos comprender es que esta cultura fue muy importante en esta zona del altiplano. Se desarrolló, si bien es cierto, de una forma casi como un imperio, pero no lo llegó a ser porque no tuvo una consolidación tan firme como lo va a hacer la cultura wari, que casi a la par también se estaba desarrollando. Entonces, esta cultura va a desarrollar muchas cosas importantes como la textilería, la cerámica, las construcciones, la metalurgia y también la técnica de deshidratación de los alimentos como la papa que daba el chuño, y también la carne que se convertía en el charqui, que esto en épocas de hambruna, de sequía, lo podían volver a consumir, así haya pasado semanas, así haya pasado días, lo podían consumir y así satisfacer sus necesidades. Entonces, esta gran cultura se va a llegar a expandir por todo este territorio, pero que, ojo, no dice bien claro la invasión neta de algunas tribus o pequeñas etnias, sino que cuando empiezan a despoblarse, la parte de la capital de Tiahuanaco, estas pequeñas etnias van a ir y van a tomar la parte del altiplano, la meseta del Collao, donde era todo lo que anteriormente aportaba y estaba todo ubicado acerca de Tiahuanaco. Entonces, jóvenes, hoy hemos comprendido de esta gran cultura, el lago Titicaca, que fue muy importante para ellos, para el sacrificio, según los ya más o menos estudios actualmente, y también para su pesca lacustre. Ellos, tú dirás, profesor, ¿cómo pesca si no están en el mar, pero tienen al lago Titicaca? Muy bien, jóvenes, esta fue la clase del día de hoy acerca de la gran cultura tiahuanaco. Espero que hayan tomado nota, hayan anotado los puntos más importantes, porque estos datos y aprender de estas culturas preincas, que es parte de nuestra historia, es muy importante en nuestra formación y nuestra identidad cultural. Muy bien, jóvenes, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Cuídense, por favor, bastante, ustedes y sus familiares. No olviden repasar todo lo que hemos aprendido acerca de historia del Perú y de nuestras culturas preincas. Nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes. Muchas bendiciones.